Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy quiero que sea un vídeo distinto, ¿ok? No voy a explicar el mazo, pero al menos no muy por encima. Le he metido al micro, lo sé, no pasa nada. El caso, no voy a explicar el mazo no muy por encima, porque este mazo ya lo he explicado en otro canal. Bueno, pero en otro canal no, en otro vídeo del canal, ¿ok? Lo único raro aquí, bueno, lo único que cambia es que he metido más rayos, en este caso. Y he metido, bueno, Rencarulus para aprovecharlos y una centinela de oro solar más, ya está, ¿ok? Si quieres ver el vídeo donde explico más a fondo el mazo, bueno, pues está por el canal. ¿Por qué quiero hacer esto? Básicamente porque quiero empezar a jugarlo más y a explicarlo menos, ¿ok? A coger más tiempo del vídeo para jugarlo y menos para explicarlo, ¿ok? Así que eso, ya que este vídeo está explicado, este canal está... Perdón, este canal no, otra vez con el canal. Ya que este vídeo, este mazo está explicado en otro vídeo del canal, pues bueno, puedes ir a verlo. Y bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es sobre todo probarlo, la verdad. Y sí, vamos a probarlo y a ver cómo va. Vale, me gusta, hermano, me quedo. De hecho no está mal. A ver, tenemos escolta de los caídos o acometer fuego filo. En general poco más. A ver, si jugamos contra control sí que es cierto que contra la ira tenemos que tener cuidado. Pero la mano tiene muchos turnos unos y nos faltaría o un mana para escalarlo, un mana blanco para escalarlo al... bueno, Scale Apparition, o algo más para curvar, ¿ok? Un coste 2 me valdría o algo del estilo. Pero bueno, tampoco me voy a quejar, la verdad. No es para hacer Mulligan la mano, ¿ok? Aquí en montaña, creo que es obvio. Sí, va a montaña, mejor. Acometer fuego filo y voy a darle turno. Sí, no me hace falta hacer lo mismo nada más. Tener paciencia, ya está. Así de simple. Ok. Profetiza. Voy yo. La tierra blanca la he encontrado, perfecto. Puede que esté jugando eso, Azorius. O sea, puede que esté jugando White, la verdad. Tengo miedo, pero voy a hacer Costa de los Caídos y bueno, voy a rezar un poco, ¿no? Voy a cruzar los dedos y a rezar porque no tenga la ira, la verdad. Podría hacer también, de siguiente turno, acometer el fuego filo, pero paso un poco, ¿ok? No quiero jugármela tanto. Por lo menos tanto no quiero jugármela, la verdad. A ver, que no sea Wave, por favor. Ok, Fiestas del Ocaso. Básicamente se pone un par de tokens, me duele bastante, una muy buena carta. Y pues me tiene enfrente, claro, me tiene enfrente bichos, básicamente. Me acaba de joder bastante. Ok. Voy a pegar, ya sea, bueno, con el no, con el acometedor, punto. Sí, bloquea mejor para mí. No bloquea. Me lo va a venir, pero bueno, me lo voy a venir, la verdad. Vas tú. No hay que confiarse, o sea, no hay que confiarse, tiene el Dunscar aquí, bastante probable que lo tenga. Y hay que guardar chicha. De cualquier forma hay que guardar chicha, la verdad. No hay que tirarlo todo a saco. Voy a vertizar, tengo miedo. Tengo bastante miedo, la verdad. Y por favor, que no tenga nada más. Mira, esto no está mal. Esto de hecho es una carta que sirve precisamente para, bueno, pues contra esas iras, ¿no? Al fin y al cabo es algo constante en la mesa, que no va a salir de ahí. Bueno, es difícil que salga. Mazo de ruinas, por mi parte. Counter no puede tener. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, que son dobles, que son tierras dobles, eso. Hostias, pues me acaba de romper por la mitad, Me acaba de romper por la mitad porque no me esperaba eso. Lo siento, no sabía las tierras esas cuáles eran. No sabía qué tierras eran, la verdad. Parecían llanuras, ¿ok? No eran dobles. No parecían dobles. Y claro, esto es la flipeable, eso sí sabe, la básica. Y estos son dobles, tío. Son las dobles nuevas. Creo que eran básicas normales. Pero bueno, aquí Filo Ruin. Esta carta tampoco está mal, pero claro, teniendo un mejor counter o removal, me sigue jodiendo. Al fin y al cabo me sigue jodiendo, pero bueno. Creo que es mejor que hacer nada, Voy a poner aquí, al acometedor. Por si en respuesta lo mata, por lo menos aprovecho el daño, ¿no? Y me cargo un bicho suyo. Por lo menos, claro. Algo bueno que tenemos contra White es que es cierto que White, ahora mismo de estándar, tiene cosas que son muy buenas y todo, pero no tiene a lo mejor... Tiene Teferi, que también viene a enderezar, que no está mal, pero que por ejemplo estamos gastando recursos suyos, ¿ok? Que es lo bueno, lo que yo quiero. Y quieras o no, a mí me vale con eso, la verdad. Voy a pegar con todo, ¿ok? Y para poner un token, hombre. Me va a bloquear al 2-1, para matarlo, estoy segurísimo. Ahí está, perfecto. Bueno, antes de que se resuelva, lo que he dicho antes, pongo token. Iba a dejar que se resolviera el daño, pero no, hombre. Va, esto de nuevo. Básica. Otra vez, qué pesadilla, por favor, deja de poner eso. Y roba la carta. Es un cantrip, es un cantrip muy bueno, tío. Te permite básicamente poner 2 tokens en el campo de batalla, te permite ganar 4 vidas y te permite robar carta. ¿Qué más quieres, tío? Me parece una burrada la carta esa, me parece buenísima, tío, muy buena. Voy a intentar hacer la retrospectiva, ¿no? El puto flashback, tío, a ver si se resuelve. Aquí. Madre mía. Counter por tercera vez, ¿no?
Creo que es el cuarto, sí, el tercer counter del estilo que me ha jugado y nada, pues aquí estoy. Ok. Pasan dos. Yo bloquearía todo, la verdad. De hecho me quitaría los bichos de encima, que es mucho mejor. Pero bueno, si no quiere, adelante. No me importa mucho. A ver. Sigo pensando que es un Dunscar, ¿eh? Sigo pensando que está catapolitizado aquí. O es un mejor de Multiverse o es un Dunscar. Una de las dos, pero... Tengo miedo, me da cague, la verdad. Me da cague saber lo que es. Pegar... Pues es que jugar esto y que haga la ira. Animarla a tirar la ira, en verdad, me conviene. Voy a hacerlo básicamente por si... Bueno, si no deja que entrara esto... Si no deja que entrara a lo mejor los otros instant o sorceries, yo creo que ira no tiene. Me parece muy raro, la verdad. Puede tener otro counter priorizado, pero es que ha contrarrestado cosas que tú dices... Bueno, pues contrarrestar eso no tiene mucho sentido, ¿ok? Era un counter, era la cuarta copia, tío, del puto counter ese. Madre mía, qué pesadilla, ¿eh? Era la cuarta copia de ese counter, tío. Pero con todo... Que a ver, tengo que pegar, ¿no? Al fin y al cabo... Lo que me ha jugado ha sido el playset literalmente se llama venir. El puto playset, tío, que se ha sacado del manga. Y encima el cementerio es puto simétrico. ¿Ok? El cementerio es simétrico. Miradlo un momento por ustedes, ¿ok? Por vosotros mismos. Se veía venir, se veía venir, se veía... Bueno, eso. Fuegos de ocaso se llama esto. Fiestas del ocaso, se veía venir, se veía venir. Fiestas del ocaso, se veía venir, se veía venir. Madre mía, qué pesadilla, ¿eh? Me da turno, tío. Que no tiene nada. O sea, está básicamente ahí un poquito delirando, ¿no? El oponente. Lo que sí es cierto que ante Teferi tengo solución, que es el Skate Laparition. Y counter de se va a venir, me dudo que tenga. O sea, sí, me extrañaría mucho que tuviera. Se muere, daño a la cabeza. Y vea de turno. El choque se lo tiraré a la cabeza y adivinaré. Final de su turno. Sí que tiene otra mano contra control no muy campante. Ok, la mano no me ha salido muy bien, la verdad. Sobre todo teniendo lo que tenía, no me ha gustado nada la mano que tenía. No estaba mal, al fin y al cabo no era para hacer mulligan, pero sí que es cierto que ha demostrado no ser una mano que diera mucho juego, ¿ok? Que fuera para adelante. Jugar con fuego, le voy a hacer. 2 dañitos, adivina uno, a ver si lo contrarresta. Ojalá, ya me encantaría. Ya, la quinta copia, yo me lo voy a ya. Que me cuenta y eso ya lleva 8 copias. Lleva 8 copias y se voy a unir. Más counter. Bueno, baraja, ¿no? Que al fin y al cabo es como si no estuvieran en la mano. Y el robo ha sido ha sido fascinante. El robo ha sido creo que el mejor que voy a hacer. Y que se tapeara me ha encantado. La verdad es que se tapeara, increíble, ¿no? Las cartas un poquito mal, pero bueno, no pasa nada. Puedo vivir con ello. Aspirante, aluminarca, contador acometedor y PV3. Perfecto. Mira el turno. Vale. Tengo aquí la primera masla, me hace sacrificio. Bueno, barre la mesa entera, ¿no? Esto barre la mesa entera, perfecto. De hecho, barre toda la mesa, tío. Me duele un montón eso, ¿eh? Me ha dolido un montón, la verdad. Bueno, no está mal. El robo este. De hecho, tenía que encontrar 3 criaturas con fuerza diferente, ¿no? O sea, que no... da un poquito igual. Es una carta de su cementerio que me da... También me da igual cual sea, al fin y al cabo. Mira el counter. Y con el ataque tengo cartas de tipo de un cementerio. Vale. Vale. Si no puede pegar, no puede hacer nada. Goldspan Dragon, otra muy buena carta, ¿eh? De hecho lo voy a jugar ya. Si tiene control, si tiene removal, prefiero tirarlo. Y por lo menos que lo contrarreste, ¿ok? Y ir gastándole las cartas. Quedan 2 cartas en mano. Sí, 2 cartas entre comillas en mano. ¿Ok? Con que tenga algún counter me vale. O sea, contrarréstalo si quieres, la verdad. Mira, ves el de Multiverse, busca el counter, mejor dicho, ¿no? Si no lo encuentran, me vendría genial. Y lo que es que ya no salen. Ya no salen los Scries. Eso es algo que no entiendo todavía, pero ya no salen los Scries en arena. Ya no salen Scries, ni tampoco... Si la dejan en el top o en el bottom, ya no salen, tío. Ok, eso por ahí. Supongo que lo petaré ahora. Y son 3. Mira, ¿veis lo que os digo? Que era una tontería. Ese tipo de white no tiene esa retroalimentación que puede tener, ¿no? De hacer, por ejemplo, que es el ejemplo que siempre pongo. Teferi, +1, robo carta y así me lleno la mano constantemente protegiéndolo, ¿ok? No tiene esa... no tiene esa facultad, ¿no? Esa habilidad, por así decirlo.
Ok, sí que es cierto que con Mordekainen se podría, pero las versiones actuales no llevan casi Mordekainen. Casi ninguna lleva Mordekainen, la verdad. Goldspan Dragon de nuevo. No sé si igual o mejor. Primero Rencarolus y luego Goldspan Dragon. Yo igual primero Rencarolus. Ojalá que lo contrarreste, la verdad. De hecho, me encantaría. O Cromade, tío. Me vale. No, pues no es el caso. Y el Goldspan... Hay que tirarlo, tío. Si me ha hecho antes Removal Destruye, significa que Ira no tiene. La verdad, eso sí es cierto. Así que creo que voy a tirarlo. Tenga lo que tenga, aunque tenga para probar la mano, pues tenga cualquier cosa, voy a tirarlo. La verdad. Aparte, rayos blancos sí que es cierto que no hay ninguno, pero por si tiene alguno, mira. O si tiene algo que haga daño, bueno, pues voy protegidito, ¿no? Por así decirlo. En un color, la criatura tipo gana habilidad de antimorficio contra el color hasta el final del turno. Contra este color hasta el final del turno. Y no puede ser bloqueada por criaturas de ese color ese turno. Hola, ¿tenemos letal? Puede que tengamos letal en el turno. Pego. Y que se voy a exiliarle cualquier mierda a esto, se voy a venir. La más la transforma por 2, 3, 4, 5, 6 básicamente. Le quedan 3 manas enderezados, sí que es cierto que puede tener a lo mejor cualquier cosilla. Pero, bueno, tampoco me importa mucho. De hecho, mirad, activa habilidad. Ok, aquí, de hecho el target va a ser aquí, me sobra maná, me sobra puto maná. Y concede. Dios, la Boros, poca broma, la Boros, poca broma. Que bueno, pues al fin y al cabo le hemos ganado ese mazo. Que quieras o no, era un pairing difícil. Ok, era un pairing que era complicadillo, la verdad, un poquito complicado. Ok, sobre todo por eso, por el tema de las iras, el tema de los destruyes, todo ese tema, bueno, pues era bastante complicado de solventar, ¿ok? Y nosotros poco a poco, muy poco a poco, le hemos dejado sin cartas en mano. Como podemos jugar contra un midrange, contra un mazo midrange, que al fin y al cabo la putada que tienen es que se quedan sin mano, ¿ok? Es lo que tienen, midrange es un equilibrio entre, bueno, pues control y agro, ¿ok? Como se suele decir, es normal, o se llama midrange. Pero midrange, por ejemplo, no tiene lo que he dicho antes de control, ¿ok? Un mazo de control, eso se caracteriza por bajarte a lo mejor, lo que he dicho, una carta que te esté dando ventaja a todos los turnos y tú defendiéndote gracias a la ventaja que te da, ¿ok? Y el oponente, claro, pues poco a poco se va a quedar sin mano, ¿ok? Es lo que tiene, por eso control contra control, como tienen esa ventaja cada uno, juegan diferente, por ejemplo, a tu Wincon o tu forma de darte ventaja la contrarresto. Y bueno, pues en general van a eso, ¿ok? A guardarse el counter y a jugar la Wincon cuando pueden tener el counter para contrarrestar el counter del oponente, ¿ok? Suena raro, pero sí, así es, los miros de control, así suelen ser, la verdad. Y claro, contra midrange o contra agro, lo que buscan es eso, es llenarse la mano de cartas, con cartas, como he dicho, que te den ventaja a todos los turnos, o que te den mucha ventaja de una, y bueno, pues, nada, pues no gastar recursos, como ha pasado antes, ¿ok? Gastar recursos muy, no a la ligera, pero gastar recursos, básicamente, sin posibilidad de retroalimentarte, la verdad. ¿Qué es lo que le pasa a midrange? Como he dicho antes, vamos a jugarlo más, a ver qué tal. Y sí, sé que me he ido lagueado, la verdad, porque estoy grabando otra vez con OBS, ya que, bueno, pues el grabador antiguo no me fue... No que no me fuera bien, sino que me empezó a dar muchos fallos, literalmente. Me salían, como el error 404, pues me salían un montón de pestañas del estilo. Y bueno, hasta que no, a lo mejor lo desinstalaba y lo volvía a instalar, no paraba. Y bueno, pues al cabo de un rato volvía a pasar. Estoy buscando nuevos grabadores, pero está bastante duro, la verdad, está bastante duro. Ok. Eso, no quiero desanimar, pero tenemos que acostumbrarnos un ratillo, por lo menos algunos días, a OBS de nuevo. La verdad, joyo primero, la mano no está mal, me voy a quedar. Tenemos una curva muy heavy. Y voy a aprovecharla. Es contra los caídos, Ushers de Fallen. Vas tú. Turno lo podemos hacer o centinela de... ¿Cómo se llama eso, tío? Centinela de oro solar o hacer aspirante, vale. Tierra girada es Gruul en este caso. Aquí la presión puede contar bastante. Por eso soy gilipollas, porque podría haber jugado esto enderezado. Pero bueno, soy gilipollas, lo he dicho. Centinela de oro solar. No me sirve ninguna carta del cementerio. Son 2. Siguiente turno son 6, se va a 12. Y a raíz de ahí creo que letal no vamos a tener, obvio, pero sí que va a hacer una buena hostia. Naturalista de Kessig. Ok. Podría exiliarlo, ¿ok? Como he dicho. Ah, mira, perfecto. Menos mal que el mazo me quiere, ¿eh? Si no, yo no sé qué haría. La verdad. Menos mal que el puto mazo me quiere. Fuera, naturalista casi una carta muy vasta, muy jodida, creedme. Y voy a pegar de 5. Putada de esto, que como el oponente tenga algo para quitarse de encima el fantasma, pues bueno, me la lía un poquito parda, ¿no?
Pero bueno. Naturalista, bueno, líder de jauría por ahí. Y voy yo. Tierra girada sería mi caso. Más clase de paladín. Aspirante luminarca. Y ahora es cuando hay que ver, gente. ¿De verdad le renta perder esto? El líder de jauría. O sea, es mi pregunta, ¿le rentaría o no? Pues es que, claro, voy a poner contador aquí. Tirar para adelante con todo. Que creo que es lo que voy a hacer. Bueno, con casi todo, con estos dos. Y bueno, pues a ver qué es lo que me hace, ¿no? A ver con qué me bloquea. De hecho, letal solamente puede tener... Bueno, letal, perdón, no, letal no. Tradeo favorable se puede tener con el líder, ahí está. Y de hecho, si él tradea, por mí perfecto. Estoy jugando contra Gruul Licántropos, Gruul Werewolves. Y es un mazaco, ¿ok? De estándar, es tier 1 absoluto, ya lo traje al canal. No perdimos ni una partida. Y bueno, sí que es cierto que es un mazo de eso, jodido. Es muy difícil jugar contra él. Buen robo, no me voy a quejar, la verdad. Me he puesto ardillas enfrente. Tengo que tener cuidadillo con ello. Tengo que tener cuidado. Puedo subir aquí contador. Culo 3, culo 4. Doble block me la acaba matando otra vez. De la misma forma. Voy a hacer enfrentamiento de los Skulls. Me parece mejor, ¿eh? Voy a hacer enfrentamiento de los Skulls. Siguiente turno, supongo que subiré la clase en este caso. Y así, constantemente, ¿ok? Poquito a poquito. ¿Puedo jugarla? No. Bueno, sí, puedo jugarla, ok. Vale, me faltaba un mana ahí. Perfecto. Acometedor de fuego filo. Cataza. Y... pues el contador puede incluso al acometedor, ¿eh? Sé que quiero que se muera, pero cuanto más grande sea, más daño hace, ¿no? O sea, que me viene mejor de esa forma. No pego, es obvio. De hecho, incluso, siguiente turno lo que puedo hacer es... jugar Usher de Fallen. Busca tormentas, perfecto. Escuchando un momento, ¿ok? Jugar Usher de Fallen, sé que me estáis escuchando, pero bueno, yo lo digo. Jugar Usher de Fallen, básicamente subir clase, poner encima contador con Usher de Fallen y luego pegar como instant, ¿ok? Pegar y como instant jugar de la mano el mini Lightning Elix. El mini Lightning Elix. Es una buena hostia, no voy a decir que no. Pega de 5 por aquí. No voy a bloquear. Me ha puesto una mesa potente. Me ha puesto eso, me ha puesto una mesa potente, enfrente. Bastante potente. A ver. Creo que voy a ceñirme al plan. Teniendo en cuenta aparte lo que tiene enderezado. Paso a combate. Contador, que va a caer de hecho. Pegar con el fantasma es muy arriesgado. Pegar con el puto fantasma es súper arriesgado, tío. De que pueda hacerme el block y cosas del estilo. No quiero, no quiero, la verdad. No quiero ni de puta coña. Sería poner contador aquí. Pegar con el acometedor y con el Usher de Fallen. Ok. Si ya que entre el daño tenemos letal. Y si no, bueno, pues no me importa mucho. Bloquear tiene que bloquear. Si no bloquea, sí que es letal. Es obvio. Y si bloquea le quitamos ventaja. Y en otro pie tenemos de sobra. Un bloque ahí. Y pasan 4. Pasan 4. 4 daños. Pregunta es, ¿me conviene? O me conviene matar a otro bicho, quizás. O hacer otra cosa cualquiera. Van a entrar 4, la verdad. Van a entrar 4. Van a entrar 4, voy a intentar superarle por mesa. Es lo que voy a intentar, obvio. Y eso, básicamente. Usher de Fallen, contador al aspirante en este caso. Y me guardo el choque en la mano. Se exilia, adiós perviente, lo siento mucho. Ir por el aire otra idea que se me había ocurrido, que hay otra evasión. O sea, bueno, otra forma de evasión. Que no había estado mal en la partida. Ahora esta partida está yendo bastante bien, ¿eh? No está yendo lagueada, la verdad. No está yendo nada lagueada. Y yo sigo grabando, ¿no? No jodas que no sigo grabando. Bueno, sí, estoy grabando, ok. Ok, nada, está bien, está bien. Eso, va un poquito peor, pero tampoco es para tanto, ok. Se puede pegar con el carruaje. Pondrá token, que se quedará enderezado. Es una buena hostia, hay que tenerlo en cuenta. No es letal ni de puta coña, aunque lo intente. Por más que lo intente. Tengo de sobra blockers, así que no me importa. Pero que iba diciendo, que es una buena hostia, vaya.
pone fichita ahí. Si yo en respuesta le mato la ficha, seguiré poniendo token. Es que no lo sé, ¿eh? Voy a probar a ver si, yo que sé, por cualquier casual no es así. La verdad, voy a probarlo. Y es verdad, no, es verdad, se contrarresta. Ok, no pone, tío, no pone contador, perdón. Me viene bien. Son 6, voy a 9 en este caso. Sí, no estaba mal, la verdad. No sabía que funcionaba así, ¿eh? No tenía ni puta idea. Pero vaya, me ha venido genial. Ponemos a poner contadores sobre bichos nuestros. De hecho, esto puede ser letal, creo, ¿no? Sí, sí, esto es letal. Si no me equivoco. O sea, contador para distribuir daño y con C, ok, fuera. Claro, básicamente ponemos contador por el aire. Pegamos de 3. Creo que no tenemos letal a lo mejor sin ver lo que teníamos en mano. Pero sí que es cierto que ha concedido y bueno, bien que ha hecho, ¿no? Al fin y al cabo sí que teníamos letal, sí o sí. Solo con jugar Rencarolus era letal. Porque era un 2-3, hacíamos 3 daños con el mini Lightning Helix, que en ese momento sí era un Lightning Helix hecho y derecho, excepto que faltaba una vida, pero bueno, hacíamos 3 daños a cabeza, poníamos contador sobre Rencarolus, más la prisa del Rencarolus son 3 a la cabeza. Ok, y nada, básicamente hasta aquí el vídeo. El mazo me encanta, creo que las chispas, los rayos le dan un toque muy bueno, ok. Le dan esa versatilidad de poder a lo mejor matar bichos del oponente sin necesidad de... bueno, pues a lo mejor exiliárselo con el fantasma de ruinas sin tener que meter remo al más caro, no. Está ahí, si quieres lo haces a la cabeza, si quieres lo haces a los bichos y como tú elijas, ¿ok? Como tú elijas, tío. Es lo que me mola. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo, el mazo está en la descripción por si queréis echarle un ojo, por si queréis jugarlo vosotros. Sobre todo, suscríbanse, darle mucho al vídeo, al canal, bueno, ya lo he dicho, compartidlo y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.